Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de la cual es egresado nuestro invitado de hoy, Julio César Vélez, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y abogado exitoso en el ejercicio de la profesión, muy importante que sea litigante a los efectos de esta conversación, y no magistrado, insisto, abogado litigante de los que sufren la justicia despechando mostradores, y además es el factotum del ya tradicional y consecuente Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista que hacemos primero anual y ahora bianualmente en la Ciudad Azul, que es el corazón geográfico de la provincia de Buenos Aires, y hoy meca del garantismo procesal. Mi querido Julio, bienvenido. Te he convocado para que tengamos una conversación. Este es lugar de conversaciones, conversatorio. Quiero que conversemos acerca de un tema de enorme actualidad que te toca sufrir muchas veces con bastante habitualidad, que es el de la prisión preventiva. Julito, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias, maestro. La verdad que me halagan sus palabras y lo único que tengo para con ustedes es un profundo y eterno agradecimiento porque gracias a usted descubrí el derecho procesal. Soy docente en la universidad, también gracias a usted, y probablemente sea mejor abogado porque ser docente a uno lo mejora tanto personal como profesionalmente. Y yo siempre repito que la mejor manera de aprender es enseñar, porque uno, al tener que transmitirle el conocimiento, tiene que internalizarlo para luego trasladárselo a los alumnos. Y ese aprendizaje para mí, que ha sido la docencia universitaria, que lo sigue siendo, la academia que he abrazado de su mano, y bueno, esta colaboración con los congresos que realmente ya tenemos una gran cantidad de años de amistad, y la verdad que es para mí, reitero, profundo agradecimiento y respeto hacia usted y todo lo que nos ha dado. Julio, ¿cuántos congresos hemos hecho ya? Y ya vamos por el 15, creo que vamos, este año es el 16, si no recuerdo mal, lo que pasa es que ahí con la... ¿Desde qué año estamos haciendo esto? Del año 99. Eso se inauguró, para los que no saben la historia de esto, porque a raíz de un editorial que en el Diario de la Nación hizo un editorialista de nota en ese momento, el agente de la Asociación de Abogados del Departamento Judicial de Azul se enteró que había un curso de magistratura, de especialización en magistratura judicial en la Universidad de Rosario, y se trasladó para ver qué era eso, y les gustó, y nos llevaron a Azul. La facultad me encargó a mí la dirección de esa especialización, y durante 2 años, semanalmente, un profesor salía desde Rosario a las 7 de la mañana en un auto traído al efecto desde Azul, se trasladaba a esa ciudad, almorzaba toda la tarde de clase, el día siguiente pegaba la vuelta. Lo hicimos con 105 personas, de las cuales se recibieron 103. Fue un éxito extraordinario, y con los años, el factotum de eso, que era un abogado estadista, que es don Luis Miralles, azuleño él, me dijo que el foro estaba agradecido de esa enseñanza porque se había mejorado notablemente lo que era la dación de justicia. Y eso hizo que se nacieran amistades en la comensalidad azuleña, que era muy importante. Y en esa comensalidad surgió la idea de hacer un congreso anual, y desde entonces, desde el año 99, pues son 21 años, venimos repitiendo una ida a la Meca garantista, y viene gente desde España y de toda América
nos reunimos 3 noches en Azul, todos los años. Hemos hecho una suerte de cofradía amistosa, donde nos da gusto estar en Azul, en la cual el dueño de casa es Julio, que nos atiende, por supuesto, maravillosamente bien siempre. Bueno, gracias por esta historia, Julio. Hace un tiempo tuve ocasión de leer un informe del ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Prevención del Delito, para el estudio y la prevención del delito, que establecía, que sucede en Costa Rica, que establecía que el 78% de la población carcelaria en América Latina estaba presa preventivamente, es decir, sin condena. Y el preso sin condena en América Latina está llenando todas las cárceles, a tal punto que ha sido menester inventar cosas para despoblar las cárceles. Últimamente en la Argentina se han liberado 4.000 y pico de presos, porque el estado de hacinamiento no toleraba seguir en la situación actual. El tema es de enorme actualidad, de importante raigambre jurídica y particularmente procesal. Quiero hablarlo de esto con Julio, que es un profesor de la materia, además abogado que sufre lo que yo estoy contando. Por tanto, Julio, te empiezo preguntando para que la audiencia entienda qué es la prisión preventiva, que es una medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, como usted lo dice, es muy importante señalar que cuando hablamos de prisión preventiva hablamos de una medida cautelar. Dentro de las medidas cautelares que hay en el proceso penal, las medidas de coerción personal son específicas de lo que es el proceso penal, a diferencia de otros procesos o procedimientos. Y dentro de esas medidas de coerción, la más grave de todas es la prisión preventiva, porque implica que la persona a la cual se le dicta la prisión preventiva, en principio, va a estar privada de su libertad hasta el momento en que llegue el debate, el juicio y se dicte una sentencia. Con la gravedad que esto significa, porque más allá de las justificaciones que se han ensayado, la prisión preventiva es un claro adelanto de pena, es una condena sin sentencia firme, nadie puede discutir su naturaleza penal, se cumplen los mismos establecimientos carcelarios en que se cumple la pena de prisión. Te corrijo, no sin sentencia firme, sin sentencia. Sin sentencia. Es decir, no sabemos debe ser culpable. Sin sentencia de culpabilidad, para hablar con precisión. Y la prisión preventiva, en principio, como las medidas cautelares en general de lo que son de coerción, se justifican por el derecho de deber del Estado de investigar y perseguir eficazmente los hechos que tienen naturaleza delictiva. Y por eso siempre están en colisión estos derechos, garantías en juego. Por un lado, el derecho a la libertad durante el proceso, el estado de inocencia que goza cualquier persona que está sometida a un proceso penal, y la garantía fundamental del juicio previo. Nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia que diga tal cosa. Y por otro lado, este poder de arresto del Estado para investigar y sancionar eficazmente los hechos delictivos. Esta relación conflictiva, evidentemente, porque por un lado hay un interés del Estado y por otro lado está el interés del individuo, nos enfrenta a esta disyuntiva de hierro y difícil de justificar, en esto de que la prisión preventiva es claramente un anticipo de pena sin una sentencia de culpabilidad, con lo que eso implica ante la garantía de juicio previo y de la que emana el estado de inocencia que todos los ciudadanos tenemos, y que lo más grave es que tiene consecuencias luego irreparables. Y esta situación de medida cautelar, más allá de que todos los códigos modernos establecen que durante el proceso la ley, la regla, la libertad, en la práctica se aplica sistemáticamente y dejó de ser excepcional, como debería ser, y pasó a ser la regla. Más allá de que se justifican los requisitos de las medidas cautelares, ya que usted dijo que era una medida cautelar, bueno, como todos sabemos, las medidas cautelares tienen que tener ciertos requisitos. En el proceso penal, por un lado, la apariencia de responsabilidad, por otro lado, el peligro procesal, esto es el peligro de fuga o peligro de entorpecimiento en la investigación,
y la contracautela, que en el proceso penal no existe porque se presume al Estado solvente, con lo cual los riesgos de que esa medida sea mal aplicada, después las consecuencias no las padece ni el Estado, ni el juez, ni nadie que las aplica. El único que las padece eventualmente es la persona que está sometida al proceso. Y una serie de otros requisitos que se han establecido como estándares internacionales para la aplicación de la prisión preventiva, que lo podemos hablar después, más allá de los requisitos propios de cualquier medida cautelar. Pero insisto en esto. Te luego parar ahí. Sí. Dos cosas. Has hablado de estado de inocencia. Correcto. Sintagma que se utiliza actualmente en lugar de la presunción de inocencia. Correcto. Pareciera que es más importante hablar de estado de inocencia. Creo que me expliques qué es eso. Sí, se utiliza muchas veces distintos términos y muchos códigos, de hecho, y jurisprudencia, etcétera, hablan de presunción de inocencia, de principio de inocencia, etcétera. Pero son términos equívocos y en esto es muy importante la precisión del lenguaje. ¿Por qué? Porque el estado de inocencia implica que solamente puede cambiar esa situación de estatus jurídico por una sentencia de culpabilidad. Si hablamos del principio de inocencia y durante el proceso se puede presumir la culpabilidad, el principio no puede aceptar pares antinómicos, con lo cual, si podemos por un lado presumir la culpabilidad y por otro presumir la inocencia, la verdad que la contradicción es obvia y evidente. Bien. Y entonces por eso hablamos de estado de inocencia, y eso permite, en una cuestión que hace a la lógica también del proceso, que aún gozando el imputado de estado de inocencia, pueda, en ciertos casos, presumirse la culpabilidad, particularmente en el caso de la prisión preventiva o una medida cautelar, porque se exige para una medida cautelar, ya sea la prisión preventiva u otra, la presunción de culpabilidad. Esto es la apariencia de responsabilidad, que es uno de los requisitos elementales de una medida cautelar, y por eso es importante esta distinción del concepto de Estado. Oye, la presunción de culpabilidad implica dos cosas, ¿no es cierto? Una plena prueba, hablando en el lenguaje español antiguo, una plena prueba de la existencia del hecho imputado y una suerte de semiplena prueba, sí, pero no tanto, de la autoría imputada. Entonces, frente a esto, yo pregunto, ¿qué es lo que se cautela con esta cautela? Pues yo con el embargo preventivo estoy cautelando la solvencia de un patrimonio al momento de hacer efectivo una sentencia. Con la prohibición de innovar en materia civil, estoy cautelando el status quo actual para que no, que una cuestión, vías de hecho no alteren la situación jurídica a resolver. ¿Qué estoy cautelando de verdad detrás de esto? Cualquier medida cautelar en el proceso penal de coerción, la finalidad de cautela es que eventualmente al momento de llegar la sentencia condenatoria se puede aplicar esa sentencia, y por eso se habla del peligro de fuga. Entonces, si el imputado se puede fugar y no lo podemos someter a la aplicación de la sentencia que determine su culpabilidad, entonces está cautelando por un lado que la aplicación de la sentencia, y por otro lado, cuando hablamos del otro peligro procesal, que es el peligro de entorpecimiento de la investigación, lo que se cautela precisamente es que la investigación no sea entorpecida, alterada, falseada, y que el órgano de la acusación, el Ministerio Público Fiscal, que en los sistemas acusatorios tiene a cargo la etapa de investigación penal preparatoria, pueda desarrollar eficazmente su labor y no sea entorpecida por el imputado que en libertad, en ciertas situaciones, en hechos de delincuencia organizada, etcétera, pudiera entorpecer la investigación. Por un lado, entonces, se cautela la eficacia de la investigación, y por otro lado, se cautela la aplicación de la sentencia, de una sentencia condenatoria eventualmente. Vaya ahí. Yo te admito lo que estemos cautelando la eficacia de la investigación, para que la persona no pueda entorpecerla, ¿no? Eso puede servir en un juicio de corrupción, en un juicio de gente importante, pero no en el que hurta una gallina, por ejemplo, ¿no es cierto? No el punguista del ómnibus. Por tanto, desechando esto, yo pregunto, para asegurar
el eventual cumplimiento, el cumplimiento de una eventual sentencia de condena, yo a un libre lo pongo preso para que el día que lo diga que es culpable lo ponga, pues, siga poniendo preso. Es una cosa absurda. Absolutamente absurda. Y por eso yo he sostenido por ahí polémicamente en algún congreso que he hablado del tema, de que la prisión preventiva es claramente inconstitucional. Lo que pasa es que, digamos, porque hay una colisión evidente. O sea, si nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia que diga tal cosa, ¿cómo le vamos a aplicar una pena anticipadamente por las dudas? Porque claramente es eso, se cumplen los mismos establecimientos carcelarios, que además de las privaciones normales de la libertad, los priva de un montón de otras cosas, más en las cárceles de América Latina y la región, que son paupérrimos depósitos de personas, que nada bueno se puede esperar de la privación de la libertad, más allá de la exclusión, totalmente, la exclusión social, la decisión familiar, la reincidencia, porque la cárcel lo único que puede enseñarle a alguien es a cometer más delitos, con lo cual realmente la contradicción que usted plantea es algo muy evidente y se han ensayado todo tipo de justificaciones, pero no son más que ensayos de algo inexplicable. A ver, lo voy a decir de nuevo para que se entienda bien. El preso preventivo está preso para saber si debe estar preso. Tal cual. Mientras yo estudio si tiene que ir preso, lo pongo preso. Pero esto, a ver, en América Latina no hay un lugar para que yo esté preventivamente preso. Esto no es un hotel donde la gente va y está tomando sol, no. Vamos a cárceles abyectas, terribles. Yo he tenido la mala suerte de conocer, o la buena suerte de conocer cárceles terribles en América Latina, como la de Tegucigalpa, como la de Tacumbú. Entrar a la cárcel de Asunción de Paraguay es una cosa tétrica, terrible, dolorosa, te marca para toda la vida. No hablo de las cárceles argentinas, que algunas son también igual que la de Tacumbú, donde la gente entre no sale igual, físicamente no sale igual, ¿no es cierto? Que te diga espiritualmente. Y eso se mantiene. Y vos como abogado lo sufrís. Permanentemente. Permanentemente. Que cuando estamos recurriendo, ¿cuál es tu experiencia abogadil con esto? Cuando vas y decís este discurso, que es de toda lógica, ¿qué te dicen? Nada, fórmulas repetidas, copy y pegue, fórmulas abstractas sin contenido, y por eso es muy importante que el cambio pase, entre otras cuestiones, además de plantear las posibilidades alternativas de lo que seguramente hablaremos, esto es la necesidad de que sea el fiscal el que funde adecuadamente que una alternativa no es suficiente, que esto se haga en una audiencia, que la defensa pueda tener efectivamente la posibilidad de contradecir y poner en evidencia que la fundamentación es abstracta y que son formulismos siempre fundados en la pena en expectativa. Porque, digamos, el peligro de fuga se lo funda siempre en la pena en expectativa. Y la verdad que esa fórmula no es suficiente para nada y está dicho por la jurisprudencia reiteradamente que la pena en expectativa no es fundamento suficiente para demostrar el peligro de fuga y que hay que considerar otra serie de circunstancias y fundarlo adecuadamente. Y vinculado con lo que usted decía recién, del dolor, usted cuando habló de la cárcel, habló de dolor. Y lo cierto es, Neil Kistry, en el sociólogo que estuvo acá en Argentina en el año 2007, creo que fue, él señaló que le llamaba mucho la atención en la Argentina, primero el aumento de la gente que iba encarcelándose paulatinamente, más allá de que Argentina en ese momento y actualmente hoy todavía está en índices bajos comparado con otros países de América Latina, inclusive con Estados Unidos, que tiene una tasa de encarcelamiento escandalosa. Pero él decía que le preocupaba mucho la cantidad de personas privadas de la libertad sin juicio. En ese momento daba un porcentaje del 60%, hoy estamos hablando de un 47% según esta ética que miré recién, rondando el 50% en la Argentina, y él lo que señalaba, él tiene un libro que se llama Los límites del dolor, y por eso hablaba de dolor. Él hablaba, dice, las cuestiones hay que llamarlas por su nombre propio.
lo que implica la aplicación de una pena de prisión es la aplicación de dolor, infligir dolor a una persona que está sometida a una privación de la libertad. Entonces, está muy bien lo que usted señalaba, esto del dolor. Y lo cierto es que la experiencia profesional es triste en el sentido de que uno argumenta, porque por suerte tiene una formación académica forjada en el tiempo, argumenta sobre estas cuestiones que hemos señalado y recibe formulismos, con lo cual la impotencia es mayor, porque a fundamentos realmente elaborados se le responde con una certiorari. Lamentablemente. Un sellito. Oye, Julio, últimamente yo sigo con bastante atención la jurisprudencia peruana, porque tiene un canal oficial del Poder Judicial, una página que se llama Legis Perú, donde todo el día están pasando enjuiciamientos penales. Y allá, igual que acá, la justicia está dominada por la prensa amarilla. Acá hay programas de televisión muy vistos por la gente y periodistas que tienen una influencia notable en los jueces. Mauro Viale, Chiche Herlum, por ejemplo. Si la televisión dice que yo soy culpable de cualquier cosa, para el juez que le está mirando y mañana tiene que decretar mi prisión, yo soy culpable. Es decir, la sociedad está queriendo que la gente esté presa de inmediato. Yo entiendo que la gente está harta de podredumbre, de miserias, de saqueos, de robo, de corrupción. Pero de cualquier forma la Constitución es individualista, no es estatista. Y ese que quiere que yo vaya preso mañana también puede estar él en la misma situación al revés. Y habrá que ver si yo quiero que él esté preso o no, porque la Constitución me está diciendo que no debe estar. En este orden de cosas te cuento que, y para ser ejemplificadora en delitos de corrupción, el Perú tiene una ley, no muy vieja, que establece que los jueces, a pedido del fiscal, pueden dictar una prisión preventiva de hasta 36 meses, prorrogables en ciertas condiciones. Y es notable ver en las audiencias cómo el fiscal pide esto y el juez decreta de viva voz, el imputado delante, una prisión preventiva de 3 años en establecimiento carcelario. 3 años preso para saber si yo debo o no estar preso. Pero esto hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Esto clama al cielo. Sí, es una verdadera locura, y una de las cuestiones por las que pasa, yo señalo reiteradamente que el cambio de esta situación lamentable, escandalosa realmente, que ha sido puesta de manifiesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos informes señalando el abuso de la aplicación de la prisión preventiva. La cuestión pasa por tres circunstancias en las que se podría empezar a cambiar. Esto es la aplicación de alternativas a la prisión preventiva, el establecimiento de un plazo máximo fatal pero razonable, y el derecho de audiencia, que sea efectivo el derecho de audiencia. En cuanto al punto 2, que es el plazo máximo, plazo razonable, lamentablemente no se ha establecido dentro de los organismos internacionales un plazo máximo. En algún momento se interpretó, y de hecho hubo legislación en Argentina, que ese plazo máximo era de 2 años. Después se quitó el plazo máximo. Y además ha pasado la perversión de que, por ejemplo, en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que fue uno de los primeros códigos acusatorios que tuvimos en Argentina en el año 97, establecía en un artículo que el plazo máximo de duración del proceso era de 2 años, y después, en una de las tantas reformas legislativas regresivas, se sacó ese que estaba dentro de uno de los artículos de excarcelación, no tiene nada que ver con prisión preventiva, pero fijaba el plazo máximo de 2 años. Y después en una reforma se estableció que se cambió lo del plazo máximo ese por el plazo máximo del razonable que establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
y sacó un monto de prisión preventiva máximo, con lo cual, decir, fantástico, plazo razonable de la Convención Americana es acudir a organismos, a instrumentos de derechos humanos importantes, pero sacaron lo otro que era mucho más importante, que era poner un coto. Hay códigos, por ejemplo, el de Neuquén, cuando se estableció, ahora se prorrogó y se modificó también en eso, que establecían un plazo máximo de 9 meses. El código tucumano, que yo lo descubrí hace muy poquito, casualmente por una charla, bueno, por una invitación suya que hice una charlita de esos 12 minutos hablando de prisión preventiva, alguien de Tucumán, un magistrado, me acotó que el Código Procesal Penal de Tucumán, que se puso en plena vigencia la semana pasada, también lo leí a partir de una publicación del INESIP. Estamos hablando ahora de septiembre del año 2020, para que fijemos que era la semana pasada. Correcto, exactamente. Bueno, ese código, además de tener 14 alternativas a la prisión preventiva, que son todas las que fueron establecidas en la recomendación de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en todos los informes para Argentina, para América Latina, están las 14 alternativas. Ese código establece también un plazo máximo de duración de la prisión preventiva de 18 meses, cosa más que razonable. Y en realidad habría que fijarlo, esos plazos máximos, entre 9 y 18 meses, de acuerdo a la complejidad de la causa. Pero esto para el caso excepcional de que se tenga que aplicar la prisión preventiva y que otra alternativa no sea igualmente suficiente para asegurar que el imputado se someta a proceso. Porque lo cierto es que en cuanto a los peligros procesales, el tema del peligro de entorpecimiento de la investigación jamás se utiliza ese argumento. Generalmente el argumento que se utiliza para rechazar la liberación de una persona y para justificar la prisión preventiva es el peligro de fuga fundado en la pena en expectativa. Entonces, si... Pero Julio, párate ahí. Yo, con todo el respeto, voy a discrepar de lo que estás diciendo. Perfecto. A ver, 18 meses. Primero voy a decir una cosa. ¿Qué es ser razonable? ¿Cuán razonable debe ser un plazo para ser razonable en los términos de las convenciones americanas? ¿Qué es la razonabilidad? ¿Un año, 3 meses, 4 días, 18 meses? ¿Qué es ser razonable? ¿Qué es ser razonable para un inocente que está 18 meses preso para que le digan que no tiene que estar preso? Esto funciona, mi querido Julio, con un poder judicial en serio, que te termina el pleito como hacen los mendocinos con los juicios de flagrancia. En una semana está terminado. Lo que pasa en nuestros tribunales penales es que si un juez tiene que llevar al mismo tiempo 2000 causas, entonces al pleito número 1 le dedica 20 minutos el lunes, el otro lunes 15 minutos y a lo mejor 1 hora de la otra semana. Con lo cual, el 18 meses, si yo sumo los minutos que le dedico al tema, de verdad, son 2 meses. Si sumo el tiempo. Lo que pasa es que acá no se trabaja una causa desde el principio al fin sin solución de continuidad y ni interrumpidamente. Porque entonces, si el Poder Judicial trabajara así, el plazo puede ser 1 semana. Yo te acepto 1 semana preso, pero no 18 meses, igual que 36 meses, da lo mismo. Cuando es de tu libertad se trata. Estimado maestro, coincido con usted, no disentimos. Lo que pasa, coincido absolutamente, lo que pasa es que yo prefiero que un código me diga el plazo máximo es de 9 meses a que no me diga nada. No, por supuesto. De eso de acuerdo, claro. Pero el número es terrible, 9 meses es un parto, mi viejo. Es un parto, 9 meses, exactamente. Bueno, el número es terrible, pero yo lo que estoy señalando no es que me parezca razonable los 9 meses o los 18 meses. Lo que estoy señalando es que es muy importante para ponerle un coto al tema que los códigos digan un plazo máximo fatal. Entonces, ya sabemos que por lo menos va a ser 9 meses, no va a ser 3 años o sine die hasta que el juez se le cante dictar la sentencia. Esa es la cuestión, no me parece razonable ningún día de prisión preventiva. De acuerdo, de acuerdo. Lo que digo es que los códigos tienen que tener un plazo máximo abreviado entre comillas. Lo más breve posible. Lo más breve posible, pero tienen que tener un plazo máximo. ¿Por qué? Porque eso lo corre al juez.
sabe que si no dicta la sentencia en los 9 meses, en los 10 meses, o en lo que sea, la persona que está privada de libertad va a ser puesta en libertad fatalmente. Por eso es importante establecer un plazo máximo, más allá de que no sea razonable ni un solo día de una pena sin juicio. De acuerdo. Bien. Qué buena aclaración que hemos hecho. Perfecto. Continúa. Bueno, lo que decía es que el tema del plazo de duración también tiene que ver con otra cuestión que es colateral al derecho procesal, que tiene que ver con el derecho penal, que tiene que ver con la criminología, y esto es la inflación del catálogo punitivo que tienen todos los códigos y las leyes en Argentina y en el mundo. ¿Y qué sucede con esto? Que se le dedica el mismo tiempo a cosas menores que a cosas graves. No hay especialidad de las fiscalías en la investigación, y entonces los jueces lo que más, los fiscales lo que más investigan y los jueces lo que más sancionan son delitos simples comunes, robo, hurto, estafa. A donde hay un delito complejo económico, no saben, no tienen tiempo y no le dedican lo que tienen que dedicarle. Y por eso, de la mano de limitar la prisión preventiva, previo a eso, lo que hay que pensar es que no todo tiene que ser derecho penal con una respuesta tradicional. Esto es juicio, esto es pena de prisión. El garantismo penal que profesa nuestro querido amigo Luigi Ferraioli, que surgió como una reacción a la ley de emergencia en los años 70 y 80 en Italia, propugna esto de la limitación de los hechos que se consideren delitos y dar una respuesta de otro tipo a los hechos menores, que son los que abarrotan los tribunales y hacen que los jueces terminen con, como usted dice, en esta situación catastrófica. Hoy por hoy se está abriendo muchas soluciones alternativas a los conflictos penales. Se está pensando en una justicia restaurativa, en la composición. La aplicación de la suspensión de juicio a prueba debería ser mucho más generalizada. ¿Y eso qué implicaría? Que habría infinidad de hechos que tienen una respuesta no punitiva y que permitirían que los hechos graves sean debidamente investigados y adecuadamente juzgados en tiempo real. Entonces, o sea, el tema también pasa por ahí, por esto de dar una respuesta, nuevas respuestas. El derecho penal tiene que dar nuevas respuestas para aquellos casos en que no excedan del interés de la parte y que se pueda llegar a un proceso composicional en que los verdaderos dueños del conflicto puedan autocomponerlo y no esperar que un juez heterocomponga impositivamente el conflicto y no lo solucione como lo solucionan verdaderamente las partes que están comprendidas en él. Y o sea que, si a mí me roban la bicicleta y quien me la hurta me la devuelve, yo puedo pactar que no sea hurto. Estamos hablando de eso. No estoy diciendo que no sea hurto. Penal, solucionar civilmente el problema sin consecuencias penales. Administrativamente, con el consentimiento de la víctima. Porque en muchos casos, y eso está estudiado hasta en los tribunales franceses, hay un ejemplo que alguna vez escuché de algún docente, si no sé si no fue de la maestría, en París, en los tribunales de París, en un momento dado establecieron una oficina paralela a la oficina de denuncias que había en la entrada del Tribunal de París, y lo que se advirtió es que mucha gente, que era para escuchar a la gente que cuente sus conflictos, y mucha gente llegaban, las atendían, les contaban el problema que tenían, y mucha gente no subía a hacer la denuncia. Lo que querían era que alguien las escuche. Y mucha gente también prefiere, si existe la posibilidad y se establecen los mecanismos adecuados, sobre todo en delitos contra la propiedad, delitos hechos interpersonales, conflictos interpersonales, etc., si se establecen mecanismos y ámbitos adecuados de mediación penal, se puede dar una respuesta que dejen conforme mucho más a las partes, que no se criminalice a una persona que tiene por primera vez un hecho delictivo, y que los hechos menores, porque esto es para hechos menores, no estamos hablando de grandes hechos, descongestionen de esa forma, con soluciones alternativas, el sistema penal, y se pueda enjuiciar los grandes hechos de corrupción, que de hecho en la práctica nosotros sabemos que el sistema penal es selectivo, y que solamente en las cárceles hay personas de bajos recursos económicos, excluidos socialmente, vulnerados en todos sus derechos, y que las grandes corporaciones
y los delitos económicos siguen existiendo y van a seguir existiendo porque esas corporaciones tienen poder de lobby y los hechos delictivos que cometen todos los días las grandes corporaciones, que no vamos a precisar si son bancos, empresas de telefonía, etcétera, etcétera, son hechos que quedan al margen de la justicia penal y producen un daño social que imperceptiblemente corroen a todas las sociedades y excluyen más personas. Oye, Julio, estamos hablando de un cuarto de derecho penal, ¿no es cierto? Que Sí, no sí. es el que yo estudié por lo menos, y por eso me llama la atención. Yo tengo presente que el objeto primario del estudio penal al principio fue el delincuente, fue Lombroso. Lombroso habló de un derecho penal de autor. Correcto. Jiménez de Azúa, que fue mi maestro en derecho penal, don Luis Jiménez de Azúa, el autor de La Ley y el Delito, trasladó el objeto del estudio al tipo penal. Lo estudió al delito, estableciendo qué era el delito. Y un señor que vive todavía, hablo de Luis Rodríguez Manzanera, que fue decano de una facultad importante de Derecho en la Ciudad de México, escribió hace muchos años el primer tratado de victimología, trasladando ahora el eje del derecho penal a la víctima, que hasta ahora era nadie. El derecho penal no la tenía en cuenta. A tal punto en la Argentina, a vos te consta, que en los años 60 del siglo pasado se derogó la presencia del querellante. Después se lo aceptó con el querellante en conjunto. Nadie tenía que ver la víctima acá, ¿no? Vaya a cantarle usted a la Iglesia Católica. Pero ahora, yo no sé definirlo a esto. Estamos buscando en sede penal, por muchas circunstancias, por el abarrotamiento de las cárceles, por el enorme comisión de delitos menores, los delitos basura, que acaba de decir, lo estudian los fiscales y dejan los delitos importantes que nunca se resuelven, típico de la Argentina. Estamos resolviendo en sede penal el problema civil, con la condición de que si allí se resuelve no se pune al imputado. ¿Cómo se llamaría este derecho penal? ¿En pro de qué? ¿De la civilización del derecho penal? ¿Cuál sería esta cuarta etapa que ustedes llaman justicia restaurativa? Porque yo restauro el problema civil, no el penal. El delincuente es después delincuente, solo que no voy a punirlo. ¿Cómo me lo definís a eso? Sí, estamos hablando en parte de una civilización del conflicto y hablando en términos de daños. Hoy por hoy se habla en términos de daños y eso es un concepto civil. Con lo cual esta justicia restaurativa, en cierta manera, tiende a civilizar muchos temas, conflictos penales, y por eso uno de los propulsores de estas nuevas tendencias es Alberto Binder, conocido por todos. Tiene un tratado ahora que tiene un tomo dedicado a esto. Él habla de esto, digamos, de buscar la distinción entre crímenes y delitos, primero porque esa distinción hace que lo más grave sea realmente lo que sí o sí tiene que ser enjuiciado, y buscar los crímenes, y buscar soluciones alternativas a lo demás. Y estamos hablando de cierta civilización del derecho penal, y ahora le voy a hacer una punta respecto del tema de la víctima. Una civilización del derecho penal en el sentido de buscar una respuesta distinta. En las reformas de Código Penal que ha habido proyectadas hace un tiempo, bueno, después hace poco hubo otra reforma, pero en la anterior reforma que había preparado el INESIP, una de las cuestiones que había incluido como un elemento importante de esa reforma era el incremento del catálogo de delitos de acción privada. Sacaba una serie de hechos que son considerados de acción pública, la mayoría todos sabemos que los delitos son de acción pública, es una cuestión de legitimación para no confundir con la acción procesal, y por otro lado los de acción privada que son muy poquitos y los dependientes de instancia privada que son menos. Pero por una parte, si pasamos una serie de delitos a acción privada, ya le vamos a quitar al Estado la obligación de investigarlos. Si el particular no quiere investigar esos delitos, no quiere que se juzguen esos delitos, van a quedar afuera. Por ejemplo, ¿cuáles? Para que la gente lo entienda. ¿Cuáles han pasado a ser de acción privada? No, ahora no ha pasado ninguno, digamos, pero los delitos de acción privada son los que permiten las querellas, digamos, calumnias, injurias, pero podrían también ser delitos de acción privada, hasta delitos contra la propiedad menores. ¿Lesiones leves, por ejemplo?
lesiones leves, que hoy por hoy es dependiente de instancia privada, pero podría ser de acción privada. O sea, por ejemplo, exactamente. Violación de domicilio. Tal cual. O sea, hay una serie de hechos que deberían dejar de ser de acción pública y ser de acción privada. Con eso ya sacaríamos, no muchos, pero algunos. Y después facilitar las soluciones alternativas, que parece que los tribunales empecinan a hacer lo contrario. Por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba, que es la mayor herramienta que vino a descomprimir el sistema penal, porque el juicio abreviado es otro cuento del que si quiere podemos hablar, que es algo bastante perverso, y que tiene una vinculación No, perversa. bastante no, totalmente perverso. Totalmente perverso. Pero la suspensión de juicio a prueba, que es el instituto más revolucionario en el sentido de que es una verdadera alternativa al conflicto penal, una solución alternativa al conflicto penal, que implica que el imputado debe hacerse cargo de reparación del daño en la medida de lo posible, la víctima puede aceptar o no, y si no acepta, tiene la acción civil expedita en hechos menores, que tienen una pena en expectativa que su promedio no va a superar 3 años, etcétera, etcétera. Esa regulación, que quedó en el artículo 76 bis del Código Penal, tiene un obstáculo que no se aplica a los delitos que tienen pena de inhabilitación. Muchos tribunales dejaron sin efecto esa prohibición, pero ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires volvió a una doctrina anterior diciendo que no se aplica a los delitos que tienen pena de inhabilitación. Con lo cual, volvió a abarrotar a los jueces correccionales de causas de daño y perjuicio, mala praxis, menores, etcétera, etcétera, que salían del sistema por la suspensión del juicio a prueba. Por ejemplo, ¿cuáles? Lesiones culposas. O sea, lesiones culposas. O sea, es absurdo que una lesión dolosa grave, va por suspensión de juicio a prueba y una lesión culposa no va por suspensión de juicio a prueba. Dígame a alguien razonablemente cómo esto puede suceder. O sea, yo choco a alguien, en vez de decir que lo agarré imprudentemente, dije lo quise lastimar. Lo lastimé adrede. Esta sin sentido, que hay que modificarlo porque estaba modificado por la Casación y por la Corte Nacional. De hecho, la Corte Nacional tiene un criterio amplio en ese sentido cuando resolvió la cuestión de la suspensión de juicio a prueba. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires volvió al criterio anterior y ahora los jueces están obligados a tener que llevar a juicio sí o sí los delitos culposos, que realmente es absurdo. Y como eso, otras tantas circunstancias que hacen que no se permita la solución alternativa para estos hechos que lo pueden solucionar por otra vía. También es cierto, por ejemplo, que en esta civilización del derecho penal que usted acertadamente señaló, hace pocos años, la reforma desde el año 2014 o 2016, no me acuerdo, se incluyeron en el artículo 59 del Código Penal nuevas formas de extinción de la acción penal, y entre ellas la conciliación y la reparación integral. Fíjese que esta puerta de salida está ahora establecida en el Código Penal y los jueces son bastante reticentes a aplicarlo. Y esto evidentemente permite la salida. Si el mismo Código Penal dice que cuando hay una conciliación o una reparación integral es una causal de extinción de la acción penal, nos está permitiendo una salida civil al tema. Otra cuestión que es importante señalar, atento que usted trajo el tema de la victimología y la vuelta a la víctima al proceso penal. Lo cierto es que nadie puede no celebrar que se le devuelva el conflicto a los verdaderos dueños del conflicto, y en este caso la víctima era una convidada de piedra, estuvo mucho tiempo fuera del sistema y está volviendo al proceso penal. Pero el problema que tenemos acá es que hay que pensar a la víctima, su vuelta al proceso penal, además de proteger sus derechos, para facilitar soluciones alternativas, pero no para una vuelta a la venganza, porque precisamente esa fue la razón de la expropiación del conflicto penal por el Estado, que se apropió del conflicto para dar una respuesta racional y evitar la espiral de violencia y de venganza que implicaba que los particulares resolvieran los conflictos entre sí. Hoy por hoy, la vuelta de la víctima, algunos la interpretan equivocadamente, no es para que la víctima
vuelva a tener la venganza y pregone permanentemente la condena. Es para proteger sus derechos, pero sobre todo para incluirla en el proceso y facilitar las soluciones alternativas. De esa forma hay que entender la vuelta de la víctima al proceso penal. Oye, todo esto, las dos cosas, ¿no? La probation y el juicio a prueba, el juicio abreviado, fueron un invento de José Ignacio Caferata Nores, que fue un importante, vive procesalista importante, actual, que supo ser funcionario político de la gobernación de Angelos en Córdoba, y él hizo las introducciones de todas estas cosas, uno para despoblar las cárceles con la probation y otra para poder adelantar con un enorme atraso en la sumariedad penal, ¿no? Y que hay que brindarle un homenaje al Pepe Caferata. Oye, antes que se nos termine el tiempo, me faltan 10 minutos para esta conversación, sí, quiero que hablemos un poco de las alternativas de la prisión. Bien. Hace veintitantos años, o casi 30, qué sé yo, yo asistí a un congreso en Tegucigalpa, en Honduras, para tratar el tema de las medidas alternativas a la prisión preventiva, con jueces de toda América Latina. Era el único juez civil que estaba allí, porque iba a hablar del proceso como garantía. Eran todos jueces penales. Eso lo hizo el ILANUD, con Elías Carranza Saroli a la cabeza. Y ahí me enteré que, ahí lo conocía a Rodríguez Manzanera, ahí hicimos juntos ese curso. Y vi la enorme cantidad de cosas que se podían dar como alternativa de la prisión, gozando del estado de libertad, y que todavía no han entrado en América, y particularmente en la Argentina. Acabo de enterarme por vos, del otro día, de la existencia del Código de Tucumán, que no conocía, y he visto que hay muchas alternativas. Te pido que me las denuncies y me las expliques, para que la gente pueda entender cómo salimos de esta coyuntura sin ir presos. Bien, los códigos modernos están receptando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya la Comisión viene señalando los abusos y estableciendo una serie de alternativas. Y ha señalado que la excepcionalidad de la prisión preventiva impone a los estados la obligación de garantizar la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. En ese derrotero de los nuevos códigos que vienen incorporando todas estas alternativas, el Código Tucumán es un ejemplo, pero hay muchos. El nuevo Código Procesal Penal Federal también tiene un catálogo importante de alternativas muy similares a la del Código Tucumano y las que se aplican en general. Estas alternativas tienen graduaciones y además se pueden aplicar conjuntamente. O sea, esto que hace 14 alternativas significa que son medidas que puede contar el fiscal para fundamentar su pedido y el juez para fundamentar también la resolución de la medida de coerción, y que se pueden aplicar individual o en su conjunto. Las alternativas van desde la promesa de someterse a proceso, la de prestar alguna caución para aquellos que no sean insolventes, la de presentarse periódicamente ante una autoridad policial o judicial, la de someterse al cuidado de una persona o institución, la prohibición de concurrir a determinados lugares, el sacarle el documento de identidad, con eso esa persona no puede circular, la prisión domiciliaria sin ningún otro tipo de requisitos, y el monitoreo electrónico, también como prisión domiciliaria, pero por medio de monitoreo electrónico, entre otras. Estas medidas se pueden... Eso es la pulsera que se le pone al... La pulsera. Y actualmente con todo el tema de las apps que hay en los teléfonos celulares, también se podría llegar a incorporar monitoreos a través de teléfonos celulares que permitirían que la persona no salga de un radio. Y además, estamos hablando de personas que son primarias, porque esto es básico, por lo que uno piensa, no, porque no le vamos a aplicar la prisión preventiva a nadie. No, no es así. Estamos hablando de los hechos que no son gravísimos, que sí o sí ameritan la prisión provisional, pero también estamos pensando en personas que son primarios, que no tienen la posibilidad de ser reincidentes, digamos, que es la primera vez que están vinculados al sistema penal. Eso es un dato importante.
Entonces, son personas que le estamos dando la oportunidad de cumplir con el sometimiento al proceso sin estar privado de la libertad. Y yo creo que eso cualquiera lo valora, porque a alguien que le dice, bueno, mirá, vos vas a tener que quedarte en tu domicilio, el documento de identidad me lo tenés que dejar y tenés que ir toda la semana a presentarte a la comisaría. Si verificamos que te vas a tu domicilio o que no cumplís con los requisitos, adentro. Le estamos dando una oportunidad de que se sometan al proceso. Y la situación de prófugo, no hay ninguna persona que la pueda soportar, no va a haber infinidad de prófugos porque le den medidas alternativas, las cumplen. Yo en los casos que tengo de ejemplo de personas que le dan la posibilidad de estar en su domicilio, las cumplen a rajatabla, porque sabe que si no cumplen van a una cárcel. Nadie quiere ir a una cárcel. Nadie quiere ir a una cárcel porque la cárcel es daño irreversible, daño personal, daño familiar, reincidencias, daño procesal. Está estudiado estadísticamente, hay informes empíricos en Gran Bretaña, Estados Unidos, en cuanto a las pocas chances que tiene una persona que está privada de la libertad cuando llega al juicio de ser absuelta. Los jueces tienden a justificar el tiempo que la persona estuvo privada de la libertad. Y además, pensando... Eso es muy humano, es obvio, ¿no es cierto? Es obvio, es una obviedad. Y además, lo tremendo es que también, si lo pensamos desde el punto de vista económico del Estado, los costes de una persona privada de la libertad son elevadísimos. Hay informes de la Comisión Europea de Derechos Humanos también en este sentido, de lo que implica para el Estado mantener a una persona en prisión preventiva y lo que significaría esos montos, que en muchos casos superan de lo que es Estados europeos, del PBI de cualquier Estado latinoamericano, superan esos montos cualquier otra ayuda social que pudieran tener. Se distraen bienes del Estado, recursos económicos de los Estados, importantísimos en tener personas privadas de libertad, con todos los daños que estamos señalando para esa persona, y trayéndolo de aplicarlo a otras medidas, como, por ejemplo, hacer más escuelas. En informes de hace unos años, un preso en Europa costaba alrededor de 3.000 y pico de euros. En Estados Unidos, entre 23.000 y 45.000 dólares anuales. En Argentina no tenemos los números actuales, pero eran cifras escandalosas, mucho más que cualquier plan social que le pueden dar a cualquier persona. Si a esa persona le permitimos estar en su casa, es más, hasta le podríamos pagar una ayuda familiar, es mucho más económico que tenerlo preso, ocasionarle los daños que se le ocasionan, y además el Estado ahorraría dinero. Hoy por hoy, las políticas criminológicas de mano dura están cediendo por criterios de economicistas. Esto es, pensando en la cuestión económica para menguar el encarcelamiento tanto preventivo como definitivo. El costo que implica para el Estado son cifras escandalosas también. El daño es irreversible para la persona que está sometida a proceso, para su familia, y también hay un daño para el propio Estado. Entonces hay que pensar racionalmente una solución a este tema que pasa por esto de aplicar esas alternativas, obligarle al fiscal que funde que las medidas alternativas no son suficientes para el sometimiento de esa persona al proceso, y si el fiscal no pide la prisión preventiva, el juez no puede ordenarla. De hecho, el Código Procesal Penal de la Nación Federal actual lo dice expresamente, y esto es una consagración de lo que es el sistema acusatorio, porque parece una verdad de perogrullo que si el fiscal no pretende algo, el juez puede dar algo más de lo que el fiscal pretendió. Y por eso la llave pasa por ahí. Pasa por establecer medidas alternativas, pasa porque el fiscal deba fundar adecuadamente y no fórmulas abstractas, pasa por la audiencia en la que se garantice el derecho de defensa adecuadamente, y pasa por establecer un plazo máximo fatal de prisión preventiva. Así los jueces tienen que dictar la sentencia en ese plazo, y si no, la persona que excepcionalmente termina privada de la libertad deba ser puesta inmediatamente en libertad en ese momento. Oye, si vos fueras el legislador, ¿cuáles serían los crímenes encarcelables? Sí o sí. Y lo que pasa es que es un catálogo bastante amplio, lamentablemente, y es bastante arbitrario decirlo, pero lo cierto es que hay todos los hechos que son violentos, digamos, hechos de violencia manifiesta, que producen daño, porque el tema es la violencia, el daño, todos esos datos que tenemos en cuenta a los fines de la organización delictiva, la cantidad de personas que eventualmente se afectan, y, bueno, eventualmente en aquellos casos en que todo lo que son delitos sexuales
de corrupción grave, de contaminación ambiental grave. O sea, estas cosas no están se están teniendo en cuenta hoy, porque producen gran daño. O sea, si tenemos que pensar, empezar a pensar el derecho penal, hay que empezar a pensarlo también en términos de daños. Porque esa es una pauta elemental y fundamental para decir cuáles son los hechos que consideramos más graves, obviamente también la repercusión social que tienen los hechos, y otra serie de circunstancias, con lo cual establecer un catálogo de delitos es complejo, pero sí sería una buena reforma que en el próximo Código Penal que se tenga que hacer, porque hay que hacer un Código Penal nuevo, se establezca esto de la distinción entre crímenes y delitos, que los crímenes tengan un tratamiento diferente, y que tengan la posibilidad de solución distinta a lo que son delitos. Y también ampliar el catálogo de delitos de acción privada, como le decía, y de la mano de estas soluciones civilistas de conciliación, reparación integral y la justicia restaurativa. Son los pasos a futuro que hay que dar, porque el sistema claramente está colapsado y la prisión provisional es un escándalo injustificable, una pena sin juicio previo. Todo eso muestra la unidad indisoluble del derecho, ¿no? Se pueden solucionar los problemas de una punta o de la otra, ¿no? Exactamente. Me parece que ese fue un buen final de la charla, una expresión de deseos que tiene que ser atendible, entendible primero, y entendida que fuere atendible. Ponemos fin a esto, te agradezco tanto esta conversación esclarecedora para mí en mucho, y creo que para algunos también, ¿no? Sobre todo para quienes están siempre influenciados por la prensa amarilla, que basta que un periodista, un periódico diga que alguien es culpable de algo para que no le saquemos el San Benito nunca más a la persona esa, ¿no? Te dejo el último pensamiento y nos vamos. El agradecido soy yo, Adolfo, sabe del aprecio y el afecto que le tengo. Que nos tenemos. Que nos tenemos. La amistad es un valor recíproco. Con lo cual es un placer enorme haber podido compartir este momento a la distancia. Ya lo podemos compartir personalmente. Simplemente decir que, vinculado con lo que usted señalaba recién, que el tema de la seguridad y del tema penal se ha deformado bastante con la electoralización del tema penal, digamos. Como es un tema que rinde electoralmente, se lo utiliza de esa forma, los medios de comunicación no colaboran en nada, entonces hay una disociación grave entre lo que pareciera ser que la sociedad requiere y por otro lado lo que ocurre en el sistema penal con afectación grave de garantías constitucionales. Esas personas que por ahí requieren políticas de mano dura, cuando le toca enfrentarse al sistema penal, se dan cuenta lo cruel que es y sobre todo lo cruel que es la aplicación de una pena sin una sentencia de culpabilidad. Julio, gracias por todo. Hasta pronto y hasta siempre. Nos estamos viendo, maestro. Chao, mi querido. Chao. Gracias por todo. Adiós.